Amados hermanos, les pido que allí en sus hogares, con sus hijos, como familia, nos unamos unos momentos de oración antes de la consideración de la escuela dominical en esta mañana. Disponga su corazón, cierre sus ojos y unidos en el Espíritu, oremos al Dios del cielo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde están dos o tres convenidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. En la seguridad de la fidelidad de su palabra y de sus promesas, oremos. Padre Dios del cielo y de la tierra, tú prometiste escuchar nuestra oración, nuestro clamor, nuestro ruego y súplica a ti. Y por ello en esta mañana, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nos unimos en tu Espíritu y en la comunión fraternal que tu Espíritu ha hecho posible en todos tus hijos. Nos unimos en esta oración para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu santo y poderoso nombre, porque en medio de los problemas, de las luchas y de las tribulaciones, tú eres Dios y Señor eternamente y para siempre, único digno de ser exaltado y glorificado, porque fuera de ti no hay más. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios que está en medio de nosotros, que nos ha guardado y nos guardará hasta el fin, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En este momento, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que en sus hogares, juntamente con sus familias, doblan sus rodillas, elevan a ti su oración, su clamor, su gemir, su intercesión, no solo por cada uno de los miembros del hogar, sino por toda tu iglesia, por todo el presbiterio y por toda la iglesia cristiana interdenominacional, Señor, y por toda la iglesia esparcida sobre la faz de la tierra. Guarda tu iglesia, Señor Jesús. Te rogamos en esta mañana con todo nuestro corazón, Señor, después de un mes de ser impedidos de congregarnos para llevar a cabo nuestras actividades cultuales como iglesia en los templos, hoy, Señor, en tu nombre, elevamos a ti nuestro clamor para que en el lugar donde estemos, allí, Señor, adoremos tu nombre y presentemos a tus pies nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras peticiones, no solo por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, sino también con motivo de esta pandemia del coronavirus, Señor. Te rogamos que guardes a los médicos, a las enfermeras. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tomes en tus manos a nuestras autoridades y gobernantes y que todos los efectos directos y colaterales que esta pandemia trae consigo estén siempre bajo tu control, dominio y señorío, Señor. Y tu voluntad sea hecha en los cielos y en la tierra, y tu propósito se cumpla en medio de nosotros, Señor, y que en todo podamos, Señor, sentir el gozo de tu Espíritu, la bendición de tu presencia y darte honra y gloria por todo lo que tú nos participas, Señor. En esta mañana ponemos en tus manos esta transmisión, Señor, rogándote sea de bendición y edificación para todos los hermanos y hermanas que participan, Señor, de esta bendición. Te rogamos que tú los guardes, les ayudes, les bendigas, les fortalezcas y seas con ellos en sus hogares de una manera especial, Señor.
el manto de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu poder y bendición, Señor, les envuelva allí en familia, allí en sus hogares, allí en sus casas, Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos, Cordero de Dios, esta escuela dominical. Te rogamos tu gracia, tu asistencia, tu bendición, Señor Jesucristo, y sobre todo que tu nombre, oh Dios Todopoderoso, tu nombre sea altamente exaltado, sea altamente glorificado en medio de nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo muy amado. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Amados hermanos, la paz de Dios sea con todos ustedes. Un abrazo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Deseamos que el Señor les bendiga y que el gozo de su Espíritu siga siendo nuestra fortaleza en medio de la lucha, de la prueba y de la crisis sanitaria que hoy vivimos como país y en general el mundo entero. Dios está con nosotros. Este es un pensamiento que debe dominar no solo nuestro sentir, sino también, hermanos, nuestro pensamiento y nuestro hacer para la honra y gloria de su nombre. En esta mañana vamos a tratar nuestro tema, que conforme al temario Nueva Raza ya viene allí de las páginas 34 a la 36. Nuestro tema en esta mañana: padres para esta generación, rompiendo patrones. Y el texto base para la consideración de nuestro tema lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 6, versículos número 4. Efesios 6, 4. Vamos a hacer esta lectura en dos ocasiones para la gloria del Señor. Dice así: y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez más: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aleluya. A partir de la consideración de este texto, tenemos una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada que, si le es posible, le pido escuche y después repita con un servidor. Verdad bíblica: la Biblia nos enseña cómo conducirnos en relación con nuestros hijos. La Biblia nos enseña cómo conducirnos en relación con nuestros hijos. Ahora, usted ahí, con sus hijos, como familia, repitamos unidos nuevamente la verdad bíblica. La Biblia nos enseña cómo conducirnos en relación con nuestros hijos, es decir, cómo conducirnos como padres. Pero también tenemos una verdad bíblica aplicada. Dice: atendamos la instrucción bíblica para entregar un buen legado a nuestros hijos y ellos a su vez a sus descendientes, es decir, a sus hijos, cuando el Señor en su gracia se los conceda, y si ya se los ha concedido, pues que el legado que nosotros le dejemos a nuestros hijos, ese legado trascienda en bendición a los hijos de nuestros hijos, para la honra y gloria del Señor. Como parte de la introducción de nuestro tema en esta mañana, dice que un patrón es un modelo, tipo, guía o punto de referencia. Los patrones, tipos, guías o puntos de referencia, nosotros los recibimos primeramente de nuestros padres. Quizá esos patrones de conducta sea ser ordenados, disciplinados, puntuales, responsables, con la capacidad de ahorro. Pero también pudiera ser que esos patrones no sean en un sentido positivo, como lo he señalado, sino que tal vez sean en un sentido negativo, pero finalmente siguen siendo
patrones, modelos, tipos o guías que marcan nuestra vida. Como padres, llevamos los patrones de nuestros antecesores. Esperamos que esos patrones sean de amor, de respeto, de dirección, de protección, de provisión, para que de esa manera esos patrones y modelos de conducta constituyan un buen legado para nuestros hijos y ellos a su vez lo hereden también a sus hijos, y en todo el nombre del Señor sea glorificado. Sin embargo, en ocasiones esos modelos o patrones de conducta no son del todo positivos o favorables, y de ahí la necesidad de este tema, porque bueno es reflexionar acerca del tipo de relación que existe en el hogar, en la familia, para que hagamos un balance, una evaluación y procedamos a realizar los ajustes necesarios para que el nombre del Señor sea bendecido y sea glorificado en nuestros hogares. Como primer punto, dice nuestro tema, necesidad de limpiar los escombros generacionales. ¿Cuáles son esos escombros generacionales? Entre otros, los malos hábitos, las malas costumbres o los malos patrones de conducta que heredamos y que sin darnos cuenta quizá los estamos repitiendo en el hogar y transmitiendo a nuestros hijos, que finalmente es lo más grave. Modelos de comportamiento y enseñanza erróneos en los integrantes de la familia. Malos hábitos, como por ejemplo hablar violento, hablar sin respeto, poner apodos, impedir a los hijos expresarse o llegar a decirle a los hijos varones: los hombres no lloran, y de esa forma, sin darnos cuenta, también transmitimos una cultura machista en las nuevas generaciones. Usted lo sabe, y esta es una escuela dominical en la que vamos a ser confrontados por el Señor y por su palabra. Estamos en casa, estamos en el hogar y estamos con la familia, es decir, con nuestros hijos. Y si alguien conoce realmente cuál es nuestra actitud y proceder en casa, son nuestros hijos. Porque nosotros, cuando vamos al templo, ni los hermanos ni el pastor saben realmente quiénes somos o cómo somos en el hogar, pero los hijos y la esposa sí lo saben. De ahí la necesidad de ser confrontados en esta mañana y de reconocer nuestros errores y aceptar que si existen escombros, tenemos que sacarlos, tenemos que desecharlos para andar en la instrucción bíblica a la que hemos sido llamados por el Señor. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si usted y yo y todos como cristianos aceptamos que verdaderamente la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos, para que vivamos en justicia, entonces vamos a aplicar su enseñanza, vamos a aplicar su instrucción, porque no tendría sentido ser solamente oidores. Debemos ser hacedores de la palabra
para que de esa manera la obra transformadora y renovadora del Espíritu Santo siga operándose en cada uno de nosotros, como esposo, como esposa, como hijos, como padres, como familia, para que en todo, repito, el nombre del Señor sea glorificado. Dicho esto, a propósito de lo que acabo de señalar, ¿qué malos hábitos tenemos en casa? ¿Cómo le habla usted a su esposa? ¿De una manera violenta? ¿Con gritos? ¿Cómo le habla usted a sus hijos? ¿Los insulta? ¿Los ofende? ¿Les da un trato de criados? ¿De tontos? ¿De buenos para nada? Evaluemos cuál es nuestra actitud como padres, porque a la luz de Efesios 6:4 nos corresponde ahora a nosotros como padres, repito, considerar. Y no se trata de esconder la cabeza y ocultar nuestra responsabilidad, sino afrontarla delante de Dios y, de ser el caso, pedirle perdón no solo al Señor, sino también a la esposa y a los hijos, para que esta enseñanza tenga fruto, tenga resultado, y que ese arrepentimiento y ese perdón sea sincero, para que efectivamente traiga frutos, no solo en esta mañana, sino en lo que viene, para la gloria del Señor. Necesitamos entonces hablar en forma apacible. Necesitamos ser respetuosos y no ponernos sobre apodos o sobrenombres, no ponernos apodos o sobrenombres, porque eso no corresponde a cristianos ni a hijos de Dios. Tengamos cuidado entonces en ese sentido, hermanos. ¿Qué tipo de consejos damos a nuestras hijas? Hay quienes llegan a pensar y a decirles: ¿para qué estudias? ¿Para qué te voy a dar educación si al cabo de la secundaria o de la preparatoria te vas a casar, te vas a ir? ¿Y de qué sirvió todo lo que invertí en ti? Esto no es lo que nos dice la palabra. Y si nosotros vamos a seguir la instrucción bíblica, tenemos que ser no solo los líderes en el hogar, no solo los protectores, sino también los proveedores en cada una de las áreas de la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Desechemos entonces de nuestra mente o de lo que nosotros tratamos con ellas, incluso a veces diciéndole: cásense para que las mantengan. Y hermano, hermana, como padres, si ha pasado por nuestra cabeza la idea de que ya se casen para que las mantenga a otros, hermanos, estamos en falta delante de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Es una bendición de Dios que debemos valorar, atesorar, y de la cual debemos darle gracias a Dios, para que nuestros hijos, nuestras hijas, en el tiempo que el Señor les concede estar en el hogar, sean de edificación, no solo para nosotros como padres, sino para todos los miembros de la familia. Actitudes de desamor en el hogar, con los padres, con los hijos. Si pusiéramos una escala del 1 al 10, ¿en qué número te pondrías, hermano o hermana? ¿En el 8, en el 9? ¿Eres muy amoroso con tu esposa y con tus hijos como para que te colocaras en 10? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo o a tu hija? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas junto con ellos y los abrazaste en oración y pediste al Señor su bendición para tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez?
¿Cuándo fue la última vez que como familia se unieron en oración? Ese contacto físico, ese abrazo, ese beso, esa palmada, ese te quiero, te amo, son nutrientes en el área emocional y afectiva de nuestros hijos que los hacen ser seguros en su vida cotidiana. Y eso queda sembrado en su corazón, porque esos son los buenos patrones que nosotros debemos legarles a ellos, para que esos patrones de vida y bendición, ellos a su vez, los transmitan a sus hijos. Por tanto, reconozcamos nuestros errores en la crianza de los hijos. Insisto, necesitamos adecuar nuestros patrones de conducta familiar al modelo bíblico. Y a propósito de este primer punto, necesidad de limpiar los escombros, el libro del profeta Isaías en su capítulo 61, versículo número 4 dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Es un versículo de 4 líneas en el cual encontramos 3 verbos: reedificar, levantar y restaurar. Así que si algún compromiso personal, matrimonial, familiar deriva de esta escuela dominical, tenga presente estos 3 verbos: reedificar, levantar y restaurar. Y si nosotros adecuamos nuestro proceder al modelo bíblico y a la instrucción escritural, hermanos amados, todo será en bendición y sobre todo para la gloria de nuestro Dios. Nuestro segundo punto: restaurados en la promesa. Podríamos preguntarnos, ¿cuál promesa? La promesa establecida en Malaquías 4:6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está la promesa. Punto 2: restaurados en la promesa. ¿Cuántas veces como padres hemos hablado a nuestros hijos cuando hay una relación familiar enferma y nuestros hijos no nos escuchan y lejos de escucharnos se rebelan, nos desafían, nos gritan y pretenden implantar el filiarcado en el hogar, en la familia? Oramos, ayunamos, lloramos para que el Señor abra la mente, el entendimiento y toque el corazón de nuestros hijos. Y muchas veces no hemos recibido respuesta porque en ocasiones, hermanos amados, las cosas las queremos hacer nosotros por nosotros mismos. Y dice el Señor: sin mí nada podréis hacer. ¿Qué hacer cuando hay una relación familiar enferma y hay una tensión y una distancia, una separación en la comunicación y diálogo con nuestros hijos? Efectivamente, entender el modelo bíblico establecido por el Señor en la familia y revelado a través de su palabra, asumir los compromisos que como padres nos corresponden y dejar este asunto en las manos del Señor. Es el Señor quien por su Espíritu volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. De ahí la consideración de aquella tercera palabra que el Señor pronunció en la cruz del Calvario: mujer, he ahí tu hijo. Y después dice al discípulo: amado,
He ahí tu madre. El Señor, aún estando en la cruz, da una palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza, que conforta el corazón de aquella mujer y que se traduce en una bendición de aquel discípulo, mostrándose el Señor Jesús como el punto de encuentro para la familia, como el centro donde han de converger nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros problemas. Y de ese centro, Cristo Jesús, surgirá la respuesta y la solución a nuestras cargas y problemas en el hogar y en la familia. No pretenda por usted, y menos con gritos, con golpes, con violencias, con chantajes, con amenazas, no pretenda de esa manera resolver los conflictos en el seno del hogar, ni piense que a través de esa forma usted va a hacer regresar el corazón de sus hijos al corazón de los padres. Recuerda, Cristo nos ganó por su amor, porque mientras más nos alejábamos nosotros de Él, con cuerdas de amor, Él una y otra vez volvía a insistir y no nos dejó y no nos soltó, hasta que finalmente nos volvimos a Él y nos rendimos a Él. Su amor nos quebrantó, su amor nos conquistó. Luego entonces es a través del amor y del amor en Dios que nosotros podemos ganar el corazón de nuestros hijos, y es el Señor quien por su Espíritu hará volver sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad al corazón de los padres, y unidos unos y otros en el amor de Dios, florecerá la obra de Cristo en el seno del hogar. Consecuentemente, quitemos de nuestro corazón el orgullo y el egoísmo de decir: yo soy tu padre y me vas a obedecer. Quizá eso funcionó y operó en otros tiempos con nuestros bisabuelos, con nuestros abuelos, quizá con nuestros propios padres, a quienes incluso los tratamos de usted y no los mirábamos cara a cara, porque así fuimos instruidos, así fuimos educados. Y quizá trayendo patrones y modelos de conducta de nuestros ancestros, hemos cometido el error de decir: yo soy su padre y me va a obedecer, le guste o no le guste. Hermano, hermana, quitemos de nuestro corazón esos paradigmas que han hecho mucho daño y que han destruido hogares y familias, porque con esas actitudes, lejos de acercarse a sus hijos, los aleja más y más del seno del hogar, y lo que es peor, al alejarlos del seno del hogar, los está aventando hacia malas amistades, hacia los vicios, hacia la droga, hacia la delincuencia. Consecuentemente, dejemos que la enseñanza bíblica y el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, sea también derramado en el corazón de nuestros hijos. Lucas 15, en sus más de 20 versículos, da cuenta de aquella enseñanza que el Señor refiere en cuanto al hijo que le pidió al padre la parte de su herencia y se fue y los derrochó, viviendo perdidamente. Llegó el momento en que aquel hijo, dice el Evangelio, que volvió en sí, recapacitó, reflexionó, se dio cuenta de su error. Finalmente, aquellos consejos, aquellos patrones de conducta que su padre sembró en él, dieron fruto. Y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo,
hazme como uno de tus jornaleros, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, claramente dice el Evangelio, particularmente en el versículo número 20, que cuando aquel padre que salía normalmente a tener momentos de quietud, de reflexión, vio a la distancia que su hijo iba, aquel padre, claramente dice el Evangelio, que corrió y abrazó fuertemente a su hijo y lloró. ¿Quién era el ofendido? El padre. ¿Quién era el ofensor? El hijo. Sin embargo, el padre no asumió una actitud negativa diciendo: ahora vas a ver lo que es bueno. Ahora va a entender lo que yo le dije. O bien, lo que es muy común en el hogar: te lo dije. ¿No? ¿Qué hizo aquel padre? Hizo a un lado su orgullo, su dolor, su herida, la ofensa. Todo eso lo hizo a un lado y de inmediatamente convocó a una fiesta y ordenó que se le pusiera un anillo en su mano, que se le diera un vestido nuevo, calzado nuevo para sus pies, y hagamos fiesta, dice, porque mi hijo perdido era y ha sido encontrado. Hermanos, ese ejemplo, esa enseñanza que el Señor Jesús nos da en Lucas 15 debe marcar nuestra actitud como padres en la relación familiar con nuestros hijos. Por otro lado, hermanos, en relación con el tercer punto, el cuidado permanente de los padres hacia los hijos debe ser en el mismo tenor, en la misma línea de amor, de bondad, de ayuda, de apoyo, de aliento, de estímulo que nosotros recibimos como hijos de parte de Dios nuestro Padre. Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Salmo 103, versículos 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mateo 6:32, nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Por tanto, en esa confianza y en esa seguridad, nosotros vamos a Él, porque reconocemos que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Y en esa relación Dios nos ama, nos provee, nos dirige, nos alienta, nos instruye, nos tolera, nos perdona, nos levanta, nos corona de favores y misericordias, porque Él es nuestro Padre. En esa misma línea, entonces, nosotros debemos proceder en relación con nuestros hijos en cada una de sus áreas, no solo en el área espiritual, en el área emocional, en el área física, en el área afectiva, en el área laboral, académica, económica. En cada una de sus áreas nosotros debemos hacer un esfuerzo por estar al pendiente de nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, a tu hija, cómo vas en la escuela? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste sus calificaciones?
¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste cómo te fue en tu examen? ¿Te hace falta dinero? ¿Cómo vas en tu trabajo? ¿Cómo vas en tu relación de noviazgo? Hermanos, todas esas cosas son necesarias que nosotros las atendamos como padres, repito, en la misma forma y manera en que Dios también nos procura a nosotros. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera epístola 5:8, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esa provisión no solo es material, esa provisión es espiritual, esa provisión es también emocional, debe ser económica, física, motivadora, en todos los aspectos, hermanos, para que de esa manera, el día de mañana, pasado mañana, nuestros hijos se sientan impulsados y motivados a abrazar nuestra fe. Que ya no digan el Dios de mis padres, que digan mi Dios, mi Señor y Salvador. Procuremos en relación con nuestros hijos, uno, alentarlos en la fe, que sepan amar a Dios y sobre todo que sepan obedecer a Dios. Firmes en la fe, en una relación de amor con Dios y en una actitud siempre de obediencia a sus mandamientos y que nunca se olviden de las obras de Dios. Que conozcan al Señor no por lo que nosotros les decimos, sino por una experiencia personal que ellos tengan con el Dios Altísimo. Eso es un cuidado integral que como padres debemos dar a nuestros hijos para que crezcan firmes, con principios y valores bíblicos, morales, de tal manera que nadie en el trabajo o en la escuela los aparte de la fe o los haga dudar, los haga vacilar en ninguna manera, sino que ellos sepan en quién han creído y sepan responderle al Señor en una actitud fiel hasta que Él venga por nosotros. Este es el mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque este legado trasciende a la eternidad. Les dejamos un coche, el coche se acaba a la vuelta de 5, 10, 15 años. Les dejamos una cuenta de ahorros, esa cuenta de ahorros se termina. Les dejamos una casa, la casa se va a quedar. Pero si el legado que nosotros les dejemos a nuestros hijos es de orden espiritual y es en Dios, ese legado va a trascender para la eternidad. Cuando nuestros hijos y nosotros y nuestros hijos estemos en la presencia del Señor, alabando y glorificando su nombre. Así que digamos, como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor nos ayude a mantenernos en esa línea y en ese cuidado. Podríamos preguntarnos, a propósito de lo que hemos estado diciendo hasta este momento, ¿quién lo hará? Quizá la esposa le diga al esposo, pues hazlo tú. Quizá el esposo le diga a su mujer, pues hazlo tú. No, debemos hacerlo los dos, porque este es un asunto especial para nosotros como padres. ¿Quién lo hará? Que podamos nosotros decir, yo lo haré. Si usted cree que sus hijos valen la pena, si usted cree que vale la pena luchar por sus hijas, por su hogar, por su familia, entonces vamos a hacerlo, porque el Señor nos pedirá cuentas en aquel día. Y en aquel día que usted y yo podamos decirle, de los que me diste, ninguno se perdió. El cuarto punto de nuestro tema, los lenguajes del amor. El lenguaje del amor de Dios para con nosotros es
Maravilloso, hermanos. Isaías 43:4 dice el Señor: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oseas 11:4: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Este es el lenguaje de Dios. Y si Dios es amor, su lenguaje es un lenguaje de amor. Y por eso ahora nosotros decimos como el apóstol Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Recuerdo que en alguna ocasión el hermano Felipe Sánchez Muñiz decía: si Cristo te grita, grítale a tu mujer. Si Dios te golpea, golpea a tu mujer. Pero, hermanos, de Dios y del Señor lo único que recibimos son expresiones, no solo en lenguaje, sino en hechos, en obras y en testimonios de amor. Luego entonces, en esa misma línea debe ser nuestro trato, no solo con la esposa, sino también con los hijos. El quinto y último punto de nuestra escuela dominical en esta mañana: el lenguaje que edifica o destruye a los hijos. Viene a ser una especie de resumen a lo que hemos estado considerando. Hay dos formas de conducirnos en la familia, hermanos: siendo bendición o siendo maldición, llevando vida o llevando muerte. Y esto lo reflejamos en el trato diario que tenemos con los hijos. Las relaciones familiares que tenemos con ellos son avivadas y de bendición, o son muertas y sin sentido. ¿En qué nivel del 1 al 10 colocarías la relación que tienes tú con tus hijos? ¿Son relaciones sanas? ¿Son relaciones enfermas? Y el asunto de fondo, vuelvo a insistir, es que confrontados por la palabra, reconozcamos, y si estamos faltos delante del Señor, nos humillemos en un arrepentimiento sincero y hagamos un compromiso con el Señor de que verdaderamente haremos un cambio de actitud en la relación con nuestros hijos. El Señor dijo a su pueblo en Deuteronomio 30:19: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor da un consejo de amor: escoge la vida y la bendición para que vivas tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Hermanos, si el lenguaje y las actitudes de amor son las que traen bendición y vida a la familia, entonces construyamos un hogar de paz. Entonces construyamos un hogar donde la presencia de Dios sea una realidad constante. Allí es donde debemos cimentar los patrones y los modelos que nuestros hijos asumirán y repetirán el día de mañana. Por eso yo le he insistido mucho luego a los jóvenes: conoce a tu novia, y a las señoritas: conoce a tu novio, cómo es su relación con sus padres. Si es un buen hijo, será un buen esposo. Si es un buen hijo, será un buen padre. Y eso no lo puedes saber hasta que te tengas un acercamiento mayor con tus padres, con sus padres, y de esa manera todo será en bendición. De ahí que asumamos el lenguaje que edifica, que bendice, que trae vida, y no aquel que destruye y trae muerte en el seno de la familia. Algo
que normalmente también escuchamos cuando atendemos asuntos de carácter familiar en el ministerio pastoral y sobre todo en lo que vea la consejería, es cuando alguien está en falta y no quiere que el pastor se entere y no quiere que el pastor se dé cuenta. Y llegamos a expresar: nadie se va a meter en nuestros asuntos. Los asuntos de familia los vamos a resolver en familia. Qué bueno que así fuera cuando se tomara en cuenta a Dios, cuando se tomara como manual del hogar y de la familia la palabra del Señor, cuando nos dejáramos guiar verdaderamente por la instrucción bíblica. Bueno sería, pero el asunto es que no es así. De ahí precisamente los problemas que hay en el hogar y en la familia, porque nos apartamos de la enseñanza bíblica, nos apartamos del consejo de Dios y queremos hacer lo que nos conviene o simplemente lo que nos parece mejor. Y es cuando vienen los problemas y llegamos a expresar: nadie se debe meter en mi casa. Y es cuando nos preguntamos, entonces, ¿dónde está esa nueva criatura a la que se refiere el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17? ¿Dónde está ese nuevo corazón? ¿Dónde está esa nueva forma de pensar? ¿Dónde está esa nueva forma de sentir? ¿Dónde está esa nueva forma de actuar? ¿Dónde está el hombre nuevo? ¿Dónde está ese padre que dice ser hijo de Dios, pero vive de una manera que niega su fe y que lastima el corazón de los hijos? El proverbista dice en el capítulo 1, versículos 8 y 9: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia darán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 3, del 1 al 8, entre otras: hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda tus dichos para no pecar contra mí. No te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, no tenemos derecho a decir: nadie se meta en mi vida. Nuestros padres son la autoridad establecida por Dios en el hogar, no solo para proveernos, sino también para orientarnos y, si es necesario, para disciplinarnos, con tal de que sea en el Señor. De ahí la importancia, jóvenes, intermedios, secundarios y niños, de que todos, unos y otros, padres e hijos, hijos y padres, andemos en la línea que Dios nos ha trazado como familia mediante su bendita palabra. Es necesario analizar nuestras relaciones y trato con los hijos. Hermano, hermana, pregúntese: ¿sus hijos le tienen confianza? ¿Por qué en ocasiones le cuentan mejor a los amigos o a otra persona que a usted como padre o madre sus problemas, sus luchas, sus angustias? ¿Por qué? Antes de llamarles la atención, antes de cuestionarlos: ¿por qué no me dijiste a mí si yo soy tu madre? ¿Por qué no me dijiste a mí si yo soy tu padre? Antes reflexionemos por qué lo hacen con otras personas. Podríamos simplemente decir: porque nosotros no les inspiramos confianza, porque nosotros no hemos construido esos puentes de comunicación con ellos. Y en lugar de hacer esto, hacemos todo lo contrario. Así que antes de reclamar, antes de llamarnos a cuentas, veamos hacia nosotros mismos cómo estamos procediendo con nuestros hijos. Tenemos momentos, como se dice ahora, de calidad con ellos, tiempo de calidad, temas, conversaciones de calidad con nuestros hijos. Evaluemos y reflexionemos todo ello. Si la sintomatología es de relaciones familiares enfermas, hermanos, seamos sabios,
seamos entendidos en Dios. Estamos a tiempo de salvar a nuestros hijos, de ganar a nuestras hijas, de rescatar nuestro hogar, nuestra familia. Cambiemos actitudes, y si nuestras actitudes son de 10, pues entonces manténgase en esa línea y ayude a otros en oración, en consejería, para que otros hogares con relaciones familiares enfermas sean restaurados y las ruinas antiguas de generaciones anteriores se reconstruyan en el Señor para gloria de nuestro Dios. De ahí lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 6:4 que leímos: y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, para que no se desanimen, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo reconstruir relaciones familiares sanas en el hogar? Yo no sé qué patrones heredó usted de sus padres o de sus abuelos, no lo sé. Lo que sí sé es que si nos decimos cristianos, somos nuevas criaturas, y más allá de lo que hayamos heredado, somos hijos de Dios. Obra suya somos, dice el apóstol Pablo. Y Dios nos creó, nos formó y nos hizo para buenas obras. Partiendo de esta premisa, entonces, hermanos, construyamos relaciones sanas con nuestros hijos. Ahora que estamos en esta contingencia sanitaria, en este confinamiento, y que todo anuncia que será de 45 días más, lo he dicho en otras ocasiones, hagamos de este aislamiento social un espacio para el recogimiento espiritual como familia. Abracemos a nuestros hijos, hablemos con ellos, dialoguemos con ellos, motivémoslos, aconsejémoslos, guiémoslos, levantémoslos si se sienten desanimados o caídos, oremos con ellos, estudiemos la Biblia con ellos, juguemos con ellos. Como padres, el modelo bíblico al que hemos sido llamados es de amor, es de comprensión, es de comunicación, es de paciencia, es de tolerancia, es de perdón. Si nosotros nos mantenemos en estos ejes rectores que sustentan la vida cristiana en el hogar, hermanos amados, haremos de nuestro hogar un santuario donde la presencia del Espíritu Santo se dejará sentir, se moverá y Dios será altamente glorificado. Motivemos a nuestros hijos, seamos sus confidentes, seamos sus amigos. Y cuando hablo de nuestros hijos, en mi pensamiento está no solo los varones, sino también nuestras hijas. Así que esto es lo que tenemos que hacer para vivir como a Dios le agrada. Urgen padres comprensivos y llenos de Dios para los hijos de esta nueva generación. Esta nueva generación demanda un nuevo modelo de padres. Ese nuevo modelo es el que ahora usted y yo debemos asumir y que tiene su base y su sustento en la Sagrada Escritura, no en los modelos de antaño que heredamos de nuestros ancestros, sino en modelos que Dios ha definido a través de su palabra y que ahora nosotros, como cristianos y nuevas criaturas, debemos asumir. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia. Y aquí hay algo muy importante: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué reacciones vamos a tener durante estos 45 días que vienen de confinamiento? ¿Serán reacciones de irritabilidad? ¿Tendremos trastornos de sueño, inestabilidad emocional, desesperanza, violencia, problemas de conducta por sentirnos encerrados, por haber perdido el empleo, por no tener ingresos económicos? Tus hijos no tienen la culpa de ello. Tus hijos no causaron esto. Esto no lo pierdas de vista. Y sobre todo, unos y otros y todos en el hogar, recordemos que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Descansemos en el Señor, en sus promesas, en su palabra y en su fidelidad, y fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, atendamos la instrucción bíblica. Rompamos patrones arcaicos y edifiquemos corazones de hijos que esperan padres amorosos y cercanos. Seamos modelos sabios e inspiradores en Cristo a las nuevas generaciones. Esa instrucción bíblica, vuelvo a insistir, es para entregar un buen legado a nuestros hijos. Si nosotros esto hacemos, entonces rendiremos buenas cuentas al Señor en aquel día. Muchos hogares, muchos padres, muchas familias han escuchado esta enseñanza, esta escuela dominical. La pregunta es, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Asumamos hoy un compromiso con Dios. Y antes, hermanos, antes de la oración, quiero que participemos de un video. Y deseo en Dios que ese video nos mueva a todos a la reflexión, nos mueva a todos a un compromiso. Y después de ese video haremos la oración pidiendo al Señor su gracia, su ayuda y su asistencia. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos,
Debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Valientes. Escoged hoy a quien habéis de servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Hermanos amados, como padres hemos lastimado y herido a nuestros hijos. Como hijos, recientemente o hace algún tiempo hemos herido a nuestros padres y no hemos sanado nuestro corazón y esa relación familiar sigue enferma. En esta mañana, allí en casa, abracémonos unos a otros. Si es necesario, pidamos perdón unos a otros. En la manera en que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Desechemos de nuestro corazón o de nuestro pensamiento el egoísmo, el orgullo. Derribemos los patrones de nuestros ancestros y levantemos las ruinas antiguas conforme al modelo que el Señor nos ha trazado, hermano. ¿Deseas asumir un compromiso con Dios? Puedes decir hoy: yo lo haré. Puedes decir en esta mañana delante del Señor: yo lo haré. Si esa es tu decisión, entonces oremos. Señor, oído he tu palabra, dijo aquel tu siervo, y temí.
porque hemos cometido errores como padres, sin quererlo, sin darnos cuenta, hemos lastimado y herido a nuestros hijos y los hemos alejado no solo de nosotros, sino de ti. Y su daño ha sido de tal magnitud que han perdido la confianza y el anhelo de buscar de Dios. Y por ello en esta mañana, conscientes de nuestros errores, de nuestras fallas, de las relaciones familiares enfermas que hemos hecho en el hogar, hoy te pedimos nos perdones y que nuestros hijos también nos perdonen, y como hijos que nuestros padres también nos perdonen, y en ese perdón mutuo y recíproco que en el seno del hogar hoy se da, en tu nombre, Señor Jesucristo, se levanten y se construyan relaciones familiares sanas, saludables, poderosas en Dios, por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Oh Señor, enséñanos a amar como tú nos has amado. Enséñanos a tratar a nuestros hijos como tú nos has tratado. Enséñanos a proveer a nuestros hijos como tú nos has provisto también a nosotros. Y de esa manera, permítenos construir hogares de paz, familias con raíces y fruto cristiano para gloria de tu nombre precioso. Gracias, muchas gracias te damos, Cordero de Dios. Toma la vida de nuestros hermanos en sus hogares. Toma la vida de las familias allí en casa, Señor Jesús. Los secundarios, intermedios, jóvenes, los niños, los pequeños, Señor. Los ponemos en tus manos y te pedimos los guardes y los libres de todo mal, Señor. Que tu gracia, tu misericordia nos asistan, Señor, y que podamos mantenernos fieles como familia hasta el día de tu venida. Señor, toma en tus manos toda carga, todo problema, toda necesidad, toda enfermedad. Toma en tus manos la situación económica por la que mis hermanos pudieran estar pasando. Oh Señor eterno, ten piedad, Señor, de tu iglesia y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en medio de la tormenta. Gracias, Señor. En esta hora, hermano, si usted tiene la oportunidad de abrir su himnario, lo hemos cantado en otras ocasiones. Lo volveremos a cantar, el himno 315, Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda leer, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, que sea, además de un canto, una oración, un ruego y una súplica al Señor en esta mañana.
danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor ayer, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere tener, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere tener, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Señor, danos ese hogar que está en tu corazón y que anhelas en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos. Participen, Señor, de ese hogar donde tu presencia reine, se manifieste y se deje sentir poderosamente. En este momento, Señor, te pido lleves bendición, lleves sanidad, lleves restauración, lleves liberación, Señor, al hogar que así lo necesite. Tú eres el que vuelve el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Tú eres el que restaura todas las cosas. Tú eres el que allana lo áspero y endereza lo torcido. Tú eres el gran constructor de los hogares y de las familias, Señor. Por ello, en esta mañana pongo en tus manos los hogares y las familias de toda tu iglesia, Señor, para que tú obres misericordia en cada uno de ellos, para gloria de tu nombre precioso. Oh, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Francisco Sixtos, tu siervo, Señor. La vida de nuestro hermano Eliseo Hernández, pastor allá en el sureste. Ponemos en tus manos la vida de Domingo Ocampo, la vida de Sacramento González y la vida de cada uno de aquellos, Señor Jesús, que están sufriendo y padeciendo en esta hora. Tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Ponemos en tus manos todas las necesidades y peticiones del grupo Guardas por México y te rogamos hagas misericordia. Tú prometiste estar atento a nuestra oración. Tú prometiste, Señor, responder a nuestro clamor.
y en ti confiamos y en ti esperamos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Ponemos en tus manos la transmisión de hoy por la tarde a las 5, Señor. Bendición para tu siervo, mi hermano Luis Enrique, Señor. Te rogamos que tú le asistas y lo bendigas y seas con él, y que tu iglesia siga recibiendo de ti, Señor, bálsamo, aceite fresco y nuevo para sus corazones, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Recibe el ayuno y oración que como Presbiterio Colima, Michoacán, hoy hemos presentado delante de ti, Señor. Las necesidades y propósitos específicos de esta oración y ayuno, Señor, tú los conoces. Tú los conoces, Señor. Haz misericordia, oh Cristo, con nuestra patria y con el mundo entero ante la pandemia del coronavirus. Haz misericordia, Señor Jesús. Cumple tu propósito divino y tu voluntad sea hecha en los cielos, así también en la tierra, Señor. Tú eres Dios eternamente y para siempre, y tú eres exaltado en los cielos y en la tierra, Señor. Ahora permítenos decir confiadamente, como tu siervo el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados. La paz de Dios.